tardes. Un nuevo encuentro con Visión de China. Efectivamente, como todos los domingos a esta hora, le traemos una serie de datos, información sobre la realidad china, un país que no me canso de recordar que es ya el segundo socio económico comercial de esta nación. De inmediato, para poder empezar y despejarnos la garganta, Mayra, me vas a brindar un tecito. Después me toca a mí ofrecértelo a ti. Excelente este té que prepara Mayra. Muy buenos. Bien, vamos a hablar hoy de un tema que cuando lo enuncie, ustedes pueden pensar que qué tendría que ver con China, pero inmediatamente van a entender por qué traigo este tema. Me refiero al Canal de Panamá, un canal interoceánico que conecta el Pacífico con el Atlántico, o el Atlántico con el Pacífico, como quieran verlo según donde se coloque. Y esto contribuye a que por el área del Caribe, en las inmediaciones de nuestras costas, circula alrededor del 5% del comercio internacional. Por decenios, el Atlántico se convirtió en el centro del comercio mundial, en el centro inclusive de la economía mundial. Estados Unidos, Europa, separados por el Atlántico. Sin embargo, la irrupción de China como un actor de primer orden en la economía mundial, más también el crecimiento de Corea del Sur, Filipinas, Tailandia, Singapur, la India, fue trasladando hacia el Pacífico el eje del comercio mundial. Y en estos momentos verdaderamente el Pacífico es más importante que el Atlántico. Pero como quiera es el Canal de Panamá el que nos conecta ambos océanos y resulta en un instrumento fundamental del comercio mundial. Panamá inauguró ese canal en el año 1914 y 100 años después, precisamente en el 2014, se inauguró la ampliación del Canal de Panamá. Pero el canal funciona mediante el funcionamiento de esclusas. Hay una diferencia de altitud entre el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto, los barcos entran, cuando entran a una esclusa, el agua baja, el barco baja, se comunica con la otra esclusa, para comunicarse con la siguiente, se llena de agua para que entonces el barco suba y pueda pasar a la siguiente esclusa. Para toda esta operación se valen del lago Matún, que es el que aporta el agua para esta secuencia de acciones para facilitar el trasiego de los barcos. Cuando se amplió el Canal de Panamá, el objetivo era facilitar el que pudieran transitar por el mismo los barcos llamados Post-Panamax, barcos de unas 110,000 toneladas que estaban en ese momento ya transportando la mayor parte de la carga marítima internacional. Pero el problema es que en los últimos años ya están navegando los barcos de 250,000 toneladas, la mayoría de ellos chinos o construidos por China. Y estos barcos no pueden pasar por el Canal de Panamá, ni nunca podrán pasar por el Canal de Panamá. El Canal de Panamá no tiene más posibilidades de ampliación. Pero ¿qué está ocurriendo ahora como consecuencia de los efectos del cambio climático? Que Panamá está sufriendo una tremenda crisis de sequía. El agua del lago ha bajado sustancialmente y por lo tanto el flujo de agua hacia las esclusas ha disminuido de manera dramática. Y Panamá se ha visto obligado a establecer una escala de tránsito por el canal, lo que ha motivado que tanto en la vertiente pacífica como en la atlántica se estén haciendo colas de barcos que tienen que esperar que la frecuencia con que se ha autorizado el tráfico por el canal pueda transitar. Esto lógicamente está teniendo un problema importante en la economía mundial que los expertos y analistas
plantean que pudiera agravarse sustancialmente y generarse una situación parecida a la crisis provocada por la pandemia del 2020 al 2022. ¿En qué sentido? Bueno, pues que esto realmente crea un problema en la cadena de suministro. La demora de los barcos demora el trasiego, el desembarco, la llegada de la mercancía a su destino, la devolución de los furgones para que se puedan completar. Recordemos que cuando se estaba saliendo de la pandemia, los fletes internacionales se dispararon extraordinariamente y no había ni siquiera suficientes furgones para poder dar respuesta a las necesidades del comercio mundial. Esto es un riesgo importante que se desprende de la situación que está confrontando climática el Canal de Panamá. China es hoy por hoy la segunda economía mundial y por lo tanto es un actor de primer orden en el comercio mundial. Es el líder exportador del mundo. Nadie exporta más que China y es el segundo importador. Y tiene su vínculo comercial tanto con la costa este de Estados Unidos, al igual que con la costa oeste, que está en el Pacífico, con Europa, América Latina, África, y el Canal de Panamá es una vía importantísima. Algunos han planteado desde mucho antes para viabilizar este flujo comercial la construcción de lo que algunos llaman canales secos. Por ejemplo, en Guatemala, que no tiene relaciones con China, es de los muy poquitos países que mantienen sus vínculos con Taiwán, aunque algunos especulan que el nuevo presidente que habrá de tomar posesión próximamente podría dar el paso que lo pondría en conexión total con el resto de Centroamérica. Pero que en el área de Guatemala se podría construir un ferrocarril que una Pacífico con Atlántico para viabilizar algún ritmo, algún flujo de carga. Sí, esto es un paso importante, pero está muy lejos de resolver el problema. También en la parte caribe de Colombia, con el Pacífico, hay un relativamente estrecha territorio, y ahí también desde hace varios años se ha planteado, inclusive creo que se ha avanzado algo en la construcción de una línea ferroviaria que viabilice igualmente el desembarco de productos chinos, inclusive para ensamblarse en ese punto para su distribución para el Caribe y el resto de Sudamérica. Pero eso lógicamente no es la solución. Desde hace más de 10 años, internacionalmente se estuvo hablando mucho de la construcción del Canal de Nicaragua. Mucho antes de que se construyera el canal en Panamá se planteaba la posibilidad de un canal por Nicaragua. Sin embargo, finalmente, por la característica del istmo centroamericano, se construyó por Panamá. Algunos preguntan, pero bueno, ¿para qué un canal en Nicaragua si tenemos el canal de Panamá? Por una razón objetiva, indiscutible. Ya yo les decía, por el canal de Panamá no pueden pasar ni podrán pasar jamás los buques de 250.000 toneladas que llevan a bordo 25.000 furgones. Por lo tanto, hace falta otra vía, otro canal por el cual sí puedan transitar y navegar estos enormes barcos. Y el de Nicaragua contempla esa posibilidad. Sería mucho más largo que el de Panamá, por la característica del terreno, tendría unos 282 kilómetros de largo y sí permitiría el tráfico de estos grandes buques. Utilizaría el gran canal de Nicaragua. Algunos lo cuestionan por problemas de que sí afectaría la ecología de la zona. En aquel momento, hace más de 10 años, cuando se hablaba de esto, se decía que una empresa china era la interesada y que incluso se llegó a señalar de que se había firmado una proforma de contrato entre esa empresa china y el gobierno nicaragüense, una empresa privada china, que contemplaba una inversión que algunos la situaban en alrededor de 50.000 millones de dólares para la construcción del canal
y la construcción de dos grandes polos de desarrollo turístico, dos grandes resorts, uno en las inmediaciones de la cuenca pacífica, con un aeropuerto internacional para desarrollar el turismo, y otro en la cuenca del Atlántico, igualmente con unas 3.500 habitaciones para desarrollar también el turismo en esa zona. Sin embargo, eso quedó bastante en el aire, quizás por el hecho de que Nicaragua no tenía relaciones con China, aunque esa no es la razón oficial. No hay una razón oficial que explique por qué quedó en el aire este tema. Pero lo cierto es que recientemente Nicaragua rompió sus relaciones con Taiwán y se incorporó a la comunidad de naciones que reconocen a China, a la República Popular China, como la representante única y exclusiva de la nación china. E incluso, recientemente, hace apenas unos días, Nicaragua y China firmaron un acuerdo de libre comercio. Por lo tanto, este acercamiento importante, estoy seguro que de una u otra forma está en el tintero el tema del canal de Nicaragua. Porque además es una necesidad inevitable e imprescindible. Seguramente en un futuro muy cercano oiremos hablar nuevamente del canal de Nicaragua. Para construir este canal se habían manejado 6 variables distintas. Una de ellas contemplaba la utilización del río San Juan, a lo cual Costa Rica protestaba por temores a la contaminación y demás, pero vamos a tener en claro que el río de San Juan íntegramente es territorio nicaragüense. Costa Rica llega hasta la ribera del río. De ahí para adelante, todo el río es nicaragüense. Sin embargo, finalmente, de las 6 variables que se manejaban, se aprobó lo que llamaban la variable 3, que se entra o se sale por el Pacífico, se atraviesa el lago y se llega a un puerto del Atlántico. Se había hablado también hace varios años que estaban en camino las grandes maquinarias que construirían los puertos profundos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Pero la creciente fuerza comercial de China impone necesariamente la solución de este problema. Pero hay algo además, y es que el programa chino de la Franja y la Ruta de la Seda, que se centra en la creación de corredores marítimos y terrestres para viabilizar y hacer cada vez más eficiente el comercio internacional, pues lógicamente este canal se insertaría de manera muy clara dentro de los objetivos de ese programa, con un efecto importante en el flujo comercial. Y atención, por el área del Caribe, en las inmediaciones de las costas de la República Dominicana, estaría entonces navegando mucho más del 5% del comercio internacional. En cuanto salga mayor información sobre este canal, que estoy seguro que va a salir próximamente, lógicamente lo abordaremos aquí. Ahora vamos a ir, Mayda, a traerle la información a nuestros televidentes de esos datos que salen de la economía china, que son oficiales, pero que no son recogidos habitualmente por la prensa internacional. Te invito a que comiences. Ok. En la Cumbre Mundial del Comercio de Servicios de la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2023, que se celebró recientemente en Beijing, China aseguró que va a ampliar aún más la apertura del sector de servicios modernos. Las principales empresas de Internet de China reportaron una notable expansión de sus ganancias durante los primeros 7 meses del año, habiendo recaudado unos 11.130 millones de dólares de ganancia, lo que representa un aumento interanual del 29,1%, según el dato oficial. La turbina eólica marina de 16 megavatios, desarrollada de forma independiente por China y ubicada en la costa de la provincia oriental de Xinjiang,
estableció su récord mundial de generación para un solo día. Ante las dificultades que afronta el sector inmobiliario de China, los organismos de control financiero de ese país anunciaron que las políticas de crédito inmobiliario serán ajustadas y optimizadas. Las tasas de interés de las hipotecas existentes para la compra de la primera vivienda serán reducidas, de acuerdo con un comunicado conjunto publicado por el Banco Popular de China y la Administración Nacional de Regulación Financiera. Imagínense un país de más de 1.400 millones de habitantes, el problema de la vivienda es un problema prioritario. Las autoridades financieras chinas están trabajando en nuevas políticas para apoyar el desarrollo de la economía privada del país. El gobernador del Banco Popular indicó que se destinarán más recursos financieros al sector privado y que se incrementará la oferta de crédito para las empresas privadas en áreas claves, como la innovación en ciencia y tecnología, así como para los sectores de desarrollo ecológico y de bajas emisiones de carbono. La capacidad potencial de energía hidroeléctrica de China ha alcanzado los 687 millones de kilovatios, según un informe sobre el sistema energético para este año, lo cual fue publicado por el Instituto de Planificación e Ingeniería de Energía Eléctrica de China. China generó una mayor cantidad de electricidad con recursos de energía limpia el año pasado. A medida que el país trabaja para promover la energía verde y baja en carbono, según un informe publicado. El año pasado, la electricidad generada por los vientos aumentó un 16,3% interanual, alcanzando un total de 762.400 millones de kilovatios hora, según el informe publicado por el Instituto de Ingeniería y Planificación de la Energía Eléctrica de China. Asimismo, la producción de energía fotovoltaica aumentó un 30,4% respecto al año 2022 y alcanzó un total de 425.100 millones de kilovatios hora, de acuerdo con la fuente. China continuó optimizando su estructura de fuentes de energía en 2022. Su capacidad instalada de generación de energía no fósil representó ya el 49,6% de la capacidad instalada total del país y la participación del carbón disminuyó al 43,8%. Las capacidades instaladas de energía hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica superaron cada una los 300 millones de kilovatios en el 2022, según el informe. Y la generación total de energía de China ascendió a 8,7 billones de kilovatios hora en el 2022. Y la proporción de electricidad generada por fuentes de combustibles no fósiles fue del 36,2%, indica el informe. Bien, entonces, Mayra, ¿con qué seguimos? Pasamos ahora al video. Van a recrearse con una mujer y 1000 brazos.
linda presentación, mucha coordinación, grandes esfuerzos, muchos ensayos, pero un resultado increíblemente bueno. Ahora, amigos, pasemos para la pausa. Vamos a presentar ahora los soldados o guerreros de terracota, una obra monumental, y veamos algunos detalles sobre esto. La historia de estos guerreros de terracota data de 2200 años. Son soldados de terracota o guerreros de terracota porque se le conoce indistintamente con esos dos nombres, de una colección de estatuas de terracota que representan a guerreros, pero también se encontraron caballos reales. Se depositaron alrededor del mausoleo del autoproclamado primer emperador de China y fundador de la dinastía Qin. Esta dinastía jugó un papel importante en la cultura china. Esta situación es alcanzada o se descubrió en Shanxi, en el centro de China. Qin Shi Huang se convirtió en rey a los 13 años y durante décadas fue aumentando su poder, conquistando otros estados alrededor del él. Según memorias históricas, este emperador se le atribuyen también construcciones de la primera versión de la muralla china, entre otras obras, creaciones administrativas no existentes anteriormente, por supuesto, económicas, órdenes militares y tecnologías en su región. Según historiadores, el primer emperador fue enterrado con maquetas del palacio, pabellones y oficinas, así como finas vajillas y piedras preciosas. Estos guerreros de terracota es un monumento histórico de arte funerario y fue enterrado en 3 fosas diferentes. Estas fosas tienen de 4 a 8 metros, algunas muy pocas 3, pero la mayor parte de 4 a 8 metros de profundidad. Y estaban situadas a 1,5 kilómetros de la tumba del emperador. Ahora se sabe que la extensión de este complejo abarca 98 kilómetros cuadrados. Las figuras fueron descubiertas por agricultores. Ellos estaban haciendo sus tareas, pero hicieron un pozo con el fin de abastecerse de agua. Esto fue en 1974 y ellos dieron con la primera pieza de los guerreros de terracota, una entre 8,000 de ellas, y rápidamente se pusieron en contacto con el Departamento de Patrimonio Cultural local. Como vemos, desde siempre ellos han sido cuidadosos y respetuosos de sus obras culturales. La escultura que acababan de desenterrar era la primera de los 8,000 soldados de terracota, hechos 2,200 años antes y colocados en formación militar para defender al emperador en su vida eterna. Se considera un hallazgo arqueológico, el más importante del siglo XX. Los arqueólogos no solamente desenterraron 8,000 guerreros inicialmente y soldados reales, hechos a manos, tratando de lograrlos por medio de capas, con materiales locales y ubicados en un radio de 10 kilómetros a la redonda. Fueron enterrados con armas, armaduras, lanzas, ballestas y espadas, algunas de ellas fabulosamente intactas. Los 8,000 guerreros de terracota están de pie en formación militar y están allí para salvaguardar los secretos del emperador y seguirán siendo
secretos porque todavía la tumba del emperador Qin sigue sellada. Según estimaciones, en 1980 se descubrieron 2 carros de bronce y pintados, tirados por 4 caballos y guiados por conductores imperiales. Los colores se desvanecieron al contacto con el aire y es entonces que los investigadores y conservadores de arte están desde aquel entonces trabajando para estudiar esa composición de pintura y tratar de imitarla para recuperar estas obras según las originales. Los carros también tenían incrustaciones de plata y oro. En el 2007, entre las fosas habían figuras de más de 8.000 soldados construidos a tamaño ligeramente superior al natural. Una caballería de 150 animales, 130 carros tirados por caballos, y la primera fosa fue de una extensión de 230 metros de largo, que contenía 6.000 guerreros y caballos. En las fosas que están dispuestas en formación de batalla militar, con una triple línea compuesta de 204 arqueros y ballesteros, seguida de 30 columnas de soldados de infantería, una perfecta formación militar, con 35 carros de madera tirados por 4 caballos. Esta fue la primera fosa y fue denominada Museo de los Guerreros y Caballos de Terracota precisamente por su contenido. La segunda fosa está compuesta por otros grupos de 1.400 soldados con una formación completa y con mayor variedad de tropas, incluyendo además arqueros, guerreros, carros, soldados e infantería, junto con una nueva variedad de soldados. Otras figuras no militares aparecieron también en esta segunda fosa, como fueron hombres fuertes, acróbatas, bailarines y músicos, entre otras esculturas. En la tercera fosa se encontraron 86 figuras, casi todas de oficiales, que se destacan por las coronas y las armaduras, por supuesto, más suntuosas. Los arqueólogos que han encontrado soldados reales, estos fueron enterrados con ballestas y lanzas, y a algunas de ellas lo que más les sorprendía era lo fabulosamente intactas que se encontraban. Los arqueólogos que han encontrado estas armas se sorprenden de ellas, pero son motivos de estudio desde aquel entonces y siguen abundando en la formación del estudio de las fosas y las particularidades de estas armas específicamente. Esta fosa fue conocida como la fosa de los generales, precisamente por su contenido que se destacaba con relación a las demás. Hoy se encuentran también los fosos 2 y 3 abiertos y pueden ser vistos a los arqueólogos trabajando en ella. Desde 1987, todo el conjunto arquitectónico fue considerado patrimonio de la humanidad. Según investigaciones, la obra llevó 40 años de trabajo para ser completada y utilizaron alrededor de 700.000 artesanos y trabajadores para la terminación de ese monumento. Según revelan los análisis, los guerreros fueron fabricados en piezas separadas, que se unían posteriormente, al igual que la conformación de los carros y de los animales. Luego, esas piezas se ensamblaban y cada soldado era equipado con las respectivas armas, lanzas o espadas, según le correspondiera al tipo de ejército que ellos estaban representando. Las armas que se conservaban estaban generalmente cubiertas de cromo, motivo de estudio de los arqueólogos, y contenían altos niveles de mercurio, cosa esta que creó un cromado especial que permitió la conservación de estas armas de 2000 años y más. En la excavación se encontraron miles de puntas de flechas, decenas de espadas, lanzas, ballestas
y armas de bronce, más pequeñas. Entre las piezas destacadas hay 2 carros de bronce, encontrados muy cerca del emperador Qin Shi Huang, catalogados como las mejores reliquias de bronce de China. Estos 2 carros están conformados por 3.000 pequeñas piezas de bronce. Cada uno de estos carros están tirados por 4 caballos que pesan más de 1.000 kilos cada uno. Lo que sorprende y sigue sorprendiendo al equipo de expertos es la forma de trabajo de los miembros de ese ejército y las armas tan diversas y las condiciones en que se encontraban según se iban sacando. Se utilizaron 10 moldes para la creación de las caras de estos ejércitos. Se personalizaban posteriormente y todas, por supuesto, hechas completamente de arcillas y por capas. En el 2009 se descubrieron más guerreros sin barba, lo que demostraban que eran guerreros de menores de 17 o aproximadamente 17 años, no más. Los soldados a tamaño natural miden 1.80 metros de altura. Están equipados por armaduras según los rangos y también construidas en terracota. Estos guerreros se diferenciaban los rostros y cuerpos por supuesto, los rostros con bigotes, los tipos de peinado, si eran más jóvenes o más viejos, y con rasgos de etnias diferentes, aparte de la indumentaria que se caracterizaba según el ejército y los niveles que estos tuvieran. Todavía se está trabajando en el mausoleo, no solo en estos guerreros de terracota, sino también en otros materiales encontrados como eran otros restos de madera, de textiles, con colores, y eso requiere tiempo y mucha paciencia en la excavación. Esta, señores, es una visita obligada para aquellos que visiten China y cuidan tanto sus obras que este museo se construyó sobre la propia excavación, de forma tal que no se dañara ninguna de las piezas si se hubieran querido trasladar a otros lugares. Interesante, Mayra. Esa es una de las grandes atracciones que tiene China, en ese infinito inventario de atracciones que presenta un país tan grande y con una historia tan larga. Entonces, hacemos otro comentario internacional. La cumbre del Grupo de los 20. Realmente la confrontación entre Estados Unidos y China ha alcanzado niveles que ya preocupa a muchos. Estados Unidos está decidido a frenar y a parar a China. Lo imposible. Un país como ese, con el poder que ha alcanzado, los recursos financieros que tiene, su capacidad tecnológica, no lo para nadie. Estados Unidos dice que competir con China, pero la competencia es que cada cual trate de avanzar. Pero la estrategia que ha adoptado Estados Unidos es frenar, evitar que China pueda avanzar en sectores clave, como en este caso los semiconductores. Los aliados de Estados Unidos están preocupados de que se vaya a ir de las manos la situación y se encuentren de momento con otro conflicto que les saque aún más la sangre, porque el conflicto de Ucrania realmente está agotando las reservas de los aliados de Estados Unidos e incluso de los propios Estados Unidos. Estados Unidos ha querido dar muestras de interés en limar asperezas con China y se está produciendo una larga relación de visitas de personajes de muy alto nivel a China. Antony Blinken visitó China hace 2 meses. El resultado final de los comentarios fue que se había hablado con mucha franqueza y se había
acordado avanzar. Sin embargo, pareciera que esto se produce, esta iniciativa norteamericana se produce para bajarle la preocupación a sus aliados, porque nada más que hizo Blinken salir de China y Biden tuvo una referencia ofensiva contra Xi Jinping, con lo cual desmontó todo lo que supuestamente se había avanzado con Blinken. Después ha visitado China Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano. El resultado final fue también que se habló y hubo sinceridad y que se acordaron puntos importantes. Después visitó John Kerry, el encargado de la lucha contra el medio ambiente, o sea, contra el cambio climático. Y más recientemente ha visitado también China la señora secretaria de Comercio de Estados Unidos, que es uno de los puntos críticos. Hay dos puntos críticos. Hay muchos puntos críticos entre Estados Unidos y China, pero hay dos especialmente tensos: el tema de Taiwán y el tema comercial. Desde que Donald Trump comenzó su ofensiva comercial contra China, aplicando aranceles y demás, a lo cual China respondía aplicando también aranceles a las importaciones norteamericanas, no se logró nada. Estados Unidos sigue teniendo un gigantesco déficit comercial con China, pero no se acaba de resolver, de limar las asperezas en este punto. Biden había planteado de que se reuniría con Xi Jinping cuando se encontrasen en la reunión del G20 en la India. El último encuentro de ellos fue igual en el marco del G20, que se celebró en Bali, Indonesia, el pasado mes de noviembre, y Biden había dicho que conversaría de nuevo con Xi Jinping. Pero parece ser que Xi Jinping quiere dar señales muy claras de que hay que ser objetivo. Hay una declaración que no se ha ligado directamente, expresamente con este tema, pero que sale simultáneamente y hace pensar que sí tiene que ver. Y es que el gobierno chino ha dicho que las conversaciones con Estados Unidos, para que puedan progresar y avanzar, tienen que basarse en la sinceridad. Y lógicamente este es un tema que está en la palestra. Muchos medios han considerado que Xi Jinping no va a la cumbre porque no se quiere encontrar con Biden. Por esta razón, Biden declaró que se sentía frustrado por la decisión de Xi Jinping de no visitar, no participar en la cumbre y en consecuencia no encontrarse. Pero verdaderamente hay mucho que hacer para que en realidad estos dos países logren limar sus asperezas. ¿Qué tenemos, Mayra? Ahora vamos a pasar al espacio. Tenemos algo interesante que decirles sobre esto. En los años 50 del pasado siglo comenzó la exploración espacial y hubo una gran competencia entre norteamericanos y soviéticos en el marco de la Guerra Fría. Los soviéticos fueron los primeros en poner en el espacio el satélite en 1957 y en 1961 llevaron al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, y poco después a la primera mujer, Valentina Tereskova. Los norteamericanos fueron los primeros en llevar a la Luna en 1969. Habiendo empezado mucho después su carrera espacial, los chinos llegaron recientemente siendo los primeros en descender en la cara oculta de la Luna y tienen en órbita una estación espacial. No hay una semana, señores, en que desde China no se ponga una de estas estaciones en órbita con diferentes objetivos. Hace unos días, la India se convirtió en el cuarto país en llegar a la Luna, logrando alunizar en el polo congelado de la misma. Pero ¿cómo se llaman los hombres y mujeres que van al espacio? Todos ellos tienen nombres según el país. En los años 50 comenzaron con llamarse por Estados Unidos como
astronautas, relacionado con los astros. Los soviéticos no quisieron utilizar el mismo término y recurrieron a los cosmonautas, derivados del griego cosmos. Los chinos igualmente quisieron diferenciarse y a sus navegantes le llamaron taikonautas, provenientes de la palabra taiko. En la India utilizan el término biomanauta. Todos utilizan el término nautas, que proviene del griego, que significa nautes, o sea, navegantes. Espero que estos datos le hayan sido de su interés. Es realmente lamentable la historia de Yuri Gagarin, el primer hombre que viajó al espacio. Muchos decían que había vivido un día más porque hizo una órbita completa alrededor de la Tierra. Un hombre de apenas 35 años fue al espacio y sin embargo después murió en un accidente de aviación en la Tierra. Entonces, ahora pasamos a un video musical. Fue creado durante las Olimpiadas, pero lo interesante de su contenido es el reconocimiento al esfuerzo y el reconocimiento a los logros alcanzados. Veamos. Además, un ritmo rap. Un ritmo rap. Faster, higher, stronger, together. Faster, higher, stronger, together. 只有一个地方你能找到我 To the top， 尽管挑战重重，难度大，脚步丝毫没停下。盛大的瞳孔看着我，不断的在强大，在进化，我看不到你的坏一直在闹。只有每日每首，机会在不被水手，拿胜利的美酒满足我的胃口。我们尊重对手，你到来时我右手守护我的尊严，再去到 Gold Medal。一个接一个的头衔，不断的超越一往无前，速度快的就像是闪电，在空中画出完美弧线。别认为这是我的弱项，这是个天才道的铺垫，不曾低落破，这全都是触点。赛道就在我脚下，迎风起飞不回头。月落门的鱼儿不只想在湖里游，孤独的勇者在黑夜之中独立走，吹响了号角，志同道合一起走。钢铁般的意志不是谁都能达得到，研究的铁骨，狂风暴雨达不到，超越着自我极限不是谁都能达得到。大雪和冰雹达不到，洒下的每一颗汗水 ，Yeah steady low， 滑落的每一滴眼泪 ，Yeah steady low，steady low，Yeah steady low，Together for a shared future，steady low。骨子里的思想不惜代表你也代表我，爱需要传承下去的就是刻逐渐被打破。灵动将至弱，我会成为冰雪上面的舞者，是失去过才会靠我双手重新去拾得，种种努力都值得，点燃火种那一刻，过往的人间都值得，眼前变更清澈，角色奋斗之后望着傲然心态，傲然挺立的姿态，他们都爱起来。我享受着自由，往前走，得承受不停的瞬间，你只看到了我的辉煌成就，体会不了少数的沉重，大肩上扛起了沉重，坚持的理由是我的心中承载着冰雪之梦，雪花是你我之间桥梁不分那一国，语言也不能阻断那燃烧的星星之火。Free for myself, do for yourself, keep a hand up。要记住 ，face 是你最坚硬的 backbone。钢铁般的意志不是谁都能达得到，研究的铁骨，狂风暴雨达不到，超越着自我极限不是谁都能达得到。大雪和冰雹达不到，洒下的每一颗汗水 ，Yeah steady low， 滑落的每一滴眼泪 ，Yeah steady low，steady low，Yeah steady low，Together for a shared future，steady low。Water combined is a two-part sport. It consists of ski jumping and cross country. Bravo. 凤凰团戏剧之夜，张家口国际 Province。This is one of the most complex and symbolic venue of the 2022 Winter Olympics, and for ski jumpers around the world. You can make it! 钢铁般的意志不是谁都能达得到，研究的铁骨，狂风暴雨达不到，超越着自我极限不是谁都能达得到。大雪和冰雹达不到，洒下的每一颗汗水 ，Yeah steady low， 滑落的每一滴眼泪 ，Yeah steady low，steady low，Yeah steady low，Together for a
share the future, I said it all. Interesante y atractivo video musical. Es impresionante cómo China se ha abierto al mundo, al igual que el mundo cada vez se abre más a China, no solamente en lo político y en lo económico, sino también en lo cultural. Lo estamos viendo en la música, que junto a la música tradicional china, que los chinos la aprecian, respetan y le dan continuidad, se ve la llegada de ritmos más modernos. Ahora pasamos, Eduardo, a una pausa. Pero primero, Mayra, creo que te voy a brindar un tecito. Oh, por favor. Gracias. Bien, entonces nos vamos a una pausa. Ahora veamos la frase del filósofo más admirado y querido por China, Confucio. Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo, busca un nuevo camino para llegar a él. Otro de los grandes mensajes de Confucio. Bien, hemos llegado al final de esta entrega. Nos vemos en la próxima semana a las 4 de la tarde, el domingo, por el canal 19. Hasta dentro de 7 días.